Y ponía en primer lugar este versículo que se encuentra en 1 Corintios 16, el 13 y el 14. Dice la palabra del Señor así: manténganse siempre ¿en qué? En estado de alerta, pero confiando en Cristo. Manténganse siempre en estado de alerta, sí, pero no con desconfianza, no con temor, no con inseguridad, no con miedos, sino confiando en Cristo, pero en estado de alerta. Y me llamaba la atención precisamente estas palabras, en estado de alerta, y así he titulado el mensaje de hoy, estado de alerta. Todos recibimos seguramente esta semana en el móvil un aviso de emergencia o de alerta o de prevención. Precisamente también yo creo que muy influenciada, ¿no?, por lo que ocurrió semanas atrás en Valencia. Ahora todo el mundo está apercibido de lo que ocurrió. Ahora se están depurando responsabilidades y viendo lo que se pudo hacer y lo que no se pudo hacer. Yo no quiero entrar en este tema ahora, pero que cuando quiero dar este sentido, ¿no? Cuando ocurre un desastre como el que ocurrió, ahí sí que cogemos todos conciencia de que tenemos que ser previsores, ¿verdad que sí? Coger conciencia de que tenemos que estar atentos, de que tenemos que mantenernos alerta en distintas circunstancias de vida. Si no, pueden venir situaciones que pueden cegar nuestra vida por completo y generar un auténtico desastre como el que vivió Valencia tras la Dana. Entonces, trasladando toda esta situación al contexto espiritual, qué bueno que podamos atender a estas palabras y podamos hacer un paralelismo en el día de hoy y ver la necesidad de que nos mantengamos siempre en estado de alerta. La palabra de Dios dice: el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad que sí? ¿Y esto qué significa? Pues eso, mantenerse alerta, estar prevenido, estar informado de los pros, de los contras, de los peligros, de las situaciones que nos pueden afectar. Y todo esto, la palabra de Dios a nivel espiritual también nos lo aconseja. Manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, por supuesto. ¿Qué más dice la palabra de Dios en estos textos? Dice: sean fuertes y valientes, y todo lo que hagan, háganlo ¿con qué? Con amor. La Nueva Traducción Viviente de este mismo texto dice: estén alerta. Y me gusta mucho esta frase: permanezcan ¿qué? Firmes en la fe. Si en algo el hijo y la hija de Dios tienen que estar atentos, en estado de alerta, si algo nos tiene que verdaderamente preocupar y alertar y mantenernos siempre en estado de alerta, es precisamente en esta declaración: permanezcan firmes en la fe. La firmeza espiritual de un cristiano es algo fundamental. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta vida será como una montaña rusa. A veces estaremos arriba, todo funcionará bien, todo será magnífico, genial, irá sobre ruedas. Y de repente no sabremos por qué vendrán los valles de sombra, de oscuridad y de muerte incluso. Y vendrán a amenazar y vendrán a atemorizar las situaciones a nuestras vidas para que nos vengamos abajo. Y esa firmeza que tenemos que tener en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo, se desestabilice y de alguna manera la obra de Satanás tenga un efecto sobre tu vida o la mía que ninguno de nosotros queremos, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Pues vamos a ver, sobre todo en este sentido, vamos a estar en estado de alerta, sobre todo en este concepto que hablaba ahora, sobre nuestra firmeza espiritual, nuestra firmeza en la fe.
de Jesús. Amén. Sí, hay un ejemplo que me venía a la mente mientras meditaba en esto, ¿no? Sobre firmeza, ¿no? Y sabemos que Él es la roca y sobre la roca tenemos que estar fundamentados. Pero yo sé que hay circunstancias a veces que son un poco enrevesadas en nuestras vidas, son un poco locas. Como por ejemplo la situación un poco loca, ¿no? Que vivió Pedro cuando vio a Jesús caminar por las aguas, ¿no? Y dijo, Señor, si eres tú, Señor, yo también quiero hacer lo que tú haces, ¿no? Y a veces pensamos que lo sólido es lo seguro. A veces pensamos que lo sólido es aquello que naturalmente vemos que podemos afirmar nuestros pies. Y en Dios, déjame decirte una cosa, encontrarás firmeza, solidez, encontrarás fundamentos en cosas que creas que son inestables, como las aguas. ¿Quién camina por las aguas? Jesús caminó por las aguas y Él dijo, todo está bajo mi control. Es el mensaje, uno de los mensajes que Él quería también transmitir. El que confía en mí, el que pone su mirada en mí, aunque creas que es una locura el poder estar firme caminando sobre aguas inestables, aguas que lo normal por las condiciones humanas y naturales de la vida, de la propia, ¿cómo se dice? De la propia gravedad, caeríamos y nos hundiríamos. Pero Dios te da el mensaje y te dice, conmigo vas a caminar sobre las aguas. En mí puedes encontrar firmeza aún encima de las aguas, aún encima de las tormentas, aún encima de las amenazas, aún encima de las persecuciones, aún encima de las situaciones que te están abrumando. Déjame decirte que si tu confianza no merma, tú vas a estar conmigo caminando sobre las aguas. Amén. ¿Qué decir del ejemplo también de las 10 vírgenes respecto a los estados de alerta? Sabemos que habían 5 insensatas, otras eran sensatas, unas eran prudentes, otras eran imprudentes, unas estaban en estado de alerta. Sabían que en cualquier momento venía su amado. Y otras dijeron, ¿quién sabe cuándo vendrá? Han pasado muchos días, muchas semanas, muchos meses, muchos años, muchos siglos. Hoy la iglesia podría decir, han pasado siglos ya, desde que los primeros discípulos decían que el Señor ya venía, ¿no? Y uno a veces tiene esa conciencia como diciendo, bueno, en estado de alerta tampoco tenemos que estar. Si han pasado 2000 años y aún no vino, ¿no? Pues a lo mejor esto va para largo, ¿no? Iglesia, el Señor viene pronto, no sabemos cuándo viene. Pero su enseñanza en su palabra es que tu vida esté en estado de alerta, para que tengas una conexión espiritual con el Padre de forma continua. Porque si no, el diablo, usted sabe que está como ¿qué? Como león rugiente, mirando a cada instante cómo estorbar, cómo debilitar tu fe, cómo dañar tu relación con el Señor, cómo enfriar tu vida espiritual. Y todo esto es mermar la firmeza que el Padre te quiere dar en la confianza de su relación con Él. Amén. Gloria a Dios. La firmeza es esencial en la vida del creyente porque nos proporciona ¿qué? Una base sólida en la cual construir nuestra relación con Dios. Y nos ayuda a resistir ¿qué? Muchas cosas. La firmeza espiritual nos ayuda a resistir, por ejemplo, cuando viene la tentación, cuando viene la persecución, cuando vienen los momentos donde usted y yo vamos a sufrir. Y todo esto hará, la firmeza espiritual hará que nos mantengamos fieles al Señor. Que da igual la tormenta, da igual el viento que sople, que el Señor va a estar ahí tomando el control de nuestras vidas. Hebreos 6:19 dice, esta confianza nos da ¿qué? Plena seguridad. Y entonces explica y da un ejemplo. Dice, es como el ancla de un barco que lo mantiene ¿qué?
firme y quieto en el mismo lugar. Usted sabe cuando, si se ha ido alguna vez en barco, si el barco usted lo quiere dejar que no se mueva ahí en alta mar, usted sabe que tiene el ancla que lo tira y que se afirma en la tierra y que por mucho que venga oleaje, el barco permanece ahí firme y quieto en ese mismo lugar. Eso es lo que Dios quiere producir en tu vida. Hay muchos vientos que quieren desestabilizarte y llevarte a otros lugares distintos para confundir tu vida, para dañar tu fe en Dios y para llevarte por un camino que es un camino de perdición y de engaño. Pero el Señor te dice hoy: yo te he dejado mi ancla es la unción de mi Espíritu Santo que está sobre ti. Tírala dentro de tu corazón para que puedas estar firme y quieto donde yo te he puesto y te he colocado, que es ni más ni menos, dice el Señor, que en mi redil. Estás en mi redil, estás en mi hogar, estás en mi casa y en mi presencia. Y ahí estarás, como dice la palabra, hemos leído, esta es la confianza que nos da, ¿qué? Plena seguridad. Amén. En contraposición, Santiago 1:8, ¿qué dice? Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vemos en contraposición cómo es el carácter de una persona o de un hijo de Dios incluso, que duda, que es inestable. La palabra de Dios, en la versión PDT, dice, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Y versos anteriores explica y da una referencia también, relacionada con lo que hemos dicho antes del barco en alta mar. Dice que el que duda es inestable como esas olas que el viento sopla y se las lleva, ¿qué? De un lado para otro. Y ahora está aquí, después está allá. Y así es el hombre que duda, el hombre que es de doble ánimo, el hombre que es inconstante en todos sus caminos. Tiene esos perjuicios. Y esto tiene que ver mucho con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad. Una necesidad grande que usted y yo tenemos que atender a esta forma de ser que tenemos, que eso también tiene que ser renovado y transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos decir que somos inestables emocionalmente? Levantamos la mano. No, venga todos, por favor, todos, por favor. Todos somos inestables emocionalmente. Sin Dios, sin su sabiduría, sin su fuerza, sin su presencia, sin su palabra, sin sus mejores consejos aplicados a nuestras vidas, sin eso, usted y yo emocionalmente somos súper inestables. Somos todos hombres y mujeres inconstantes en todos nuestros caminos. Somos hombres y mujeres que dudan siempre ante cualquier decisión. Todos, no nos escapamos ningunos. Podríamos decir que algunos son un poquito más seguros y otros más inseguros, pero todos estamos cortados con el mismo patrón. Entonces, ahí vemos y tenemos que reconocer que tenemos una necesidad. Dios quiere trabajar con tu carácter. Dios quiere trabajar con tu forma de ser, con tu personalidad y darte una firmeza que sea algo que se produzca en tu ser, en tu interior. O sea, lo que hemos leído antes, ¿no? Esta confianza. ¿Quién es esta confianza? Y lo decía, ¿no? El verso, lo que pasa que no lo he leído. Dice, y esta confianza nos la da ¿quién? Jesucristo. Esta confianza te la da Jesús. Y entonces brotará sobre ti y emanará, ¿qué? Una seguridad de vida. Hace 2 semanas hablamos del tema de la seguridad. Pues hoy completamos un poquito esa enseñanza con esta esencia de que si quieres tener seguridad en la vida, si quieres de alguna manera vivir con esa convicción y esa tranquilidad y esa paz, saber que la confianza
se generó, se fundó gracias a que la presencia de Jesús un día entró en tu corazón y el mío. Y Él empezó a destilar todas sus riquezas en gloria, toda su bendición, toda su gracia, todo su amor, todo su perdón, toda la reconciliación que nosotros necesitábamos, Él la proveyó por su amor y por su gracia. Y todo lo que Él generó poco a poco dentro de nosotros, conforme nosotros también dejamos que Él haga conforme Él quiera, va a producir esa confianza que nos da plena seguridad de vida en general. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por ello? Dios, tú puedes cubrir todo en nuestras vidas. Tú puedes hacernos hombres y mujeres completos, confiados y seguros. Personas, hombres y mujeres que saben en quién ha creído y que establecen su vida de forma firme y segura en el lugar que tú los has puesto. Gloria a Dios, porque el único que puede hacer esto es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y hemos visto que la firmeza es esa base sólida, pero esa base sólida no es el fundamento. El fundamento, como bien decíamos y explicábamos también ahora, es Jesús, es el Verbo, es la palabra de Dios. Este es el gran fundamento sobre el cual usted y yo debemos construir nuestra firmeza espiritual. Por eso Jesús, en los textos de Mateo 7, 24 y 25, dice y compara a aquellos que escuchan y obedecen su palabra como a un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Ustedes saben esa enseñanza, ¿verdad que sí? El que construye su vida sobre la roca. Y yo me ponía a pensar, porque a veces yo creo que nos pasa eso. Usted cree que tiene una firmeza espiritual y tiene quizá esa base sólida fundamentada porque llevamos años en el Evangelio, porque tenemos conocimiento de la palabra del Señor, porque intentamos aplicar los consejos del Padre sobre nuestras vidas y sabemos dónde está la roca inconmovible de los siglos. Sabemos quién es Jesús, sabemos que lo tenemos dentro de nosotros, pero yo le digo una cosa y esto me lo hacía meditar un poquito el Padre. Puede ser que usted vaya por un lado y Jesús vaya por otro y no estemos interconectados. O sea, me vengo a referir. Una casa puede edificarse sobre la roca, pero si no está anclada la roca, ¿esa casa permanecerá cuando vengan los vientos y las tempestades? Es una paranoia, ¿verdad?, lo que acabo de plantear. Porque ¿quién edifica una casa sin anclarla al fundamento? Es una locura. Pero a mí el Señor me confirmó un poquito esta palabra. Cuando esta semana estaba en oración y le pedí al Padre, Padre, ¿qué quieres que le predique a tu iglesia, a tu preciosa iglesia el domingo? Y estaba ahí en meditación y estaba en búsqueda, Señor, ¿qué le hablo? ¿Qué le hablo? ¿Qué le hablo? Y mi mente se me fue a una preocupación interna doméstica que tenía en casa, de una barandilla que tengo en la escalera que me está dando unos problemas terribles. Desde que reformé la casa, o sea, le hablo desde hace 4, 5, 6 años, tranquilamente, tengo una barandilla que la instalé de forma incorrecta, con unos tornillos incorrectos, con unos tacos incorrectos y con una fuerza, un anclaje incorrecto para lo que es su uso. Entonces, como quedó súper inestable, estaba ahí como decoración, así de claro. Yo le decía a los niños, eso es una barandilla, sirve para cogerse y no caerse de la escalera, pero como la he anclado tan mal, de forma tan incorrecta, no podéis usarla como deberíais usarla. Y ahora simplemente quiero que entendáis que es de decoración. El Señor también nos habló una palabra hace tiempo, que no seamos hombres y mujeres de decoración, sino que seamos personas de corazón, no de decoración. Amén. Y entonces me viene a la mente este problema mientras estoy orando
y le digo al Señor, oye, Señor, perdona, que estaba intentando concentrarme en recibir tu palabra y a mí se me va el rollo del problema que tengo con la barandilla. Y me dice el Señor, no, si yo te he llevado al problema que tienes de tu barandilla, medita qué es la enseñanza que recibes de lo que has vivido del problema de tu barandilla. Desde que hiciste la casa hiciste grandes cosas y grandes trabajos, pero hiciste uno de ellos que no cumple con su función y simplemente está de decoración, porque no hiciste un buen trabajo. Y se puede estar ahí y puede figurar y pueden venir invitados y decir, mira qué hermosa barandilla ahí en la escalera. Pero nadie sabe que no se puede tocar esa barandilla porque se mueve que lo flipas, incluso es engañosa, te puedes hasta caer incluso, según si cede más o menos. Entonces por eso pensaba y le hacía la pregunta a ustedes, ¿creen que ustedes o yo podemos estar supuestamente en Cristo encima de la roca y aparentar tener una firmeza? Porque mi barandilla aparenta tener una firmeza, o sea, acero inoxidable, está impoluta, se ve como nueva, bella, hermosa, pero no está anclada, no está sujeta, no está firme. Usted y yo no vamos a poder alcanzar firmeza si realmente, por mucho que usted se piense que está bonito, que está firme, que es robusto, que es de acero, si usted no coge y se ancla a la roca, usted no va a alcanzar la firmeza que está necesitando. ¿Amén? Y así el Señor me dio el tema de hoy. Fíjese cómo son las cosas, ¿no? Cómo es Dios, ¿no? Usa hasta las cosas más simples para darnos profundas y eternas enseñanzas. Quizá aquí haya mucha gente que lleve muchos años en el Evangelio. Quizá haya aquí gente que piense que tiene anclada su vida a la roca inconmovible de los siglos. Pero déjenme simplemente hacerle meditar en lo siguiente. Cuando ustedes están atravesando el valle de sombra y de muerte, usted está confiando en ese momento realmente en Jesús y su vida está firme. ¿Y no le preocupan en exceso los problemas? Porque la confianza es lo que trae, ¿eh? Viene un problema y yo no me vengo abajo. Y yo no me desanimo. Y yo no me agobio. Y yo no me estreso. ¿Por qué? Porque yo estoy firme en la roca, que es Jesús. Él me va a sustentar. Están soplando los vientos, sí, el río está creciendo y vienen las inundaciones, pero es que yo estoy muy, muy anclado a esta roca que amo tanto. No me mueve nada. Madre mía. Estoy en reparación de mi barandilla. Y también estoy en reparación de mi propia barandilla espiritual, ¿sí? Espero que usted también coja su barandilla espiritual y diga, Señor, quiero arraigarme cada día más a ti. Porque entiendo y veo que cuando vienen los problemas me doy cuenta que me sigo agobiando, estresando, preocupando, atemorizando, cogiendo un miedo que no debería tener si estoy en ti, ¿sí o no? ¿Cuántos lo reconocen esto? Estás como mi barandilla, entonces no pasa nada. Yo también. Ahora veo mi barandilla y es como ver un espejo. Soy yo también. No pasa nada. Lo importante es reconocerlo. Y lo importante es aprender que tenemos una necesidad. ¿Amén? ¿Qué cosas podemos atender? ¿Qué cosas nos tienen que preocupar? ¿En qué estado de alerta tenemos que estar frente a nuestra firmeza en la fe en Jesús? Punto número 1 y el más importante, nuestra comunión constante con Dios. Y aquí lo he querido separar un poquito. ¿Puedes poner el punto, por favor? Bueno, he puesto la común y unión separado, ¿vale? Porque para mí es lo que significa comunión. Una común unión. Sabemos que el Padre desea de forma ferviente establecer una comunión íntima y estrecha con cada uno de nosotros porque Él nos ama muchísimo y Él lo desea, Él lo anhela fervorosamente.
Ahora la pregunta es, ¿será de común acuerdo esta unión? El Señor podrá encontrar un sentimiento recíproco en nuestras vidas cuando establezcamos esa relación con el Padre. ¿O lo tendremos simplemente ahí para el tiempo que nos resta o el tiempo que nos sobra? O si me acuerdo y no estoy cansado, pues estaré un ratito contigo, Señor. A veces tenemos un poquito estos conceptos asociados de esta manera. Y son cosas que también tenemos que reconocer. No pongo ejemplos tontos o que no ocurran. Son cosas que vivimos. Nos cuesta mucho entrar en comunión con el Padre. Y es una de las cosas, os lo digo en serio, es una de las cosas que más afirman y más te anclan a la presencia de Jesús. Pero para la carne yo sé que orar es aburrido, yo sé que orar es algo cargante, no es divertido, no es entretenido. Lo que nos gusta hoy en día, y lo hemos hablado en otras palabras que hemos dado, porque el diablo sabe cómo seducir nuestros gustos y nuestras preferencias como hombres y mujeres carnales que somos. Y entonces él ha creado todo un escaparate de diversión y de entretenimiento, lo sabemos. Pero sabemos que para nuestra vida espiritual esto que es lo peor. Esto es destrucción. Esto es que pase una dana dentro de nuestra vida espiritual y nos deje consumidos. Pero por otro lado, pues claro, el orar, el entrar en comunión y el leer la palabra, es que a veces la leo y a veces ni la entiendo y no sé qué me quiere decir el Señor y tantas luchas y tantas dificultades que encontramos muchas veces en la comunión con el Padre, ¿verdad que sí? Jesús también denunció y le decía a los discípulos, cuando entréis en comunión con el Padre, no hacer oraciones repetitivas, no hacer cosas que no tienen trascendencia, porque intentáis uniros, intentáis anclaros al Padre, intentáis establecer una relación, pero es en vano vuestro esfuerzo, ¿sabes? Porque no lo estáis haciendo con el interés ni con el propósito verdadero en vuestro corazón de uniros al Padre. Simplemente se generó una liturgia, una rutina, una religiosidad dentro de ti, una necesidad pero puntual, no continua. Por eso he puesto comunión constante con el Padre. Que tú no digas, no, yo oro 3 veces al día como Daniel. Oro una vez por la mañana, otra al mediodía y otra por la tarde-noche. Y ya soy un ungido de Dios porque oro como Daniel. Oración constante. ¿Qué significa esto? Comunión constante. ¿Qué significa esto? Nos podíamos preguntar. Pues yo te quiero leer Salmo 16:8. Salmo 16:8 dice lo siguiente. Siempre tengo presente al Señor. Amén, ¿no? ¿O no te dice nada esto? Siempre tengo presente al Señor. No cuando oro tengo presente al Señor, sino cuando vivo, hago, me expreso, voy al trabajo, vengo de él, voy a mi casa, me relaciono con mi mujer, mis hijos, vengo a la iglesia. ¿Por dónde voy? Vivo y siento que él está conmigo. Y hay una continua relación. Siempre voy a tener mi momento especial, donde yo cierro esa puerta que me da una intimidad y un momento especial para unirme con el Padre, no para hacer oraciones repetitivas, como decía antes, que son vanas y que no tienen ningún efecto en mí, porque no vivo realmente algo especial con el Señor. Pero sí que puedo cerrar mi habitación y poder entrar en comunión, gloria a Dios. Pero este texto nos enseña que hay mucho más. Que la comunión constante no es que ores 3 veces al día, sino que puedas tenerle presente a cada instante, cada segundo de tu vida.
A veces decimos que tu primer pensamiento antes de levantarte sea el Señor y el último pensamiento al acostarte sea el Señor. Gloria a Dios, sí. ¿Y entre medio qué? ¿Y entre medio qué? A mí me fascina este versículo que encontré en Salmo 16, 8. Siempre tengo presente al Señor. Y siempre es siempre. Dice, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque le tengo presente siempre. Porque Él está conmigo a la derecha. Porque estoy anclado en su fundamento. Y porque Él me da la firmeza que yo necesito. ¿Por qué? Porque le tengo presente a cada instante. Llega el momento donde te dan una mala noticia y ese día no oraste. ¿Se nota o no se nota? ¿Se nota? ¿O llevas una temporada que te está relajando espiritualmente y llega la mala noticia? ¿Se nota o no se nota? ¿Cómo son nuestras reacciones? Vamos a analizar, ¿no? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo recibimos eso? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo contraatacamos la mala noticia? ¿Cómo devolvemos mal por mal muchas veces? ¿Ah? Y después tiene que venir el Espíritu Santo, aquel que muchas veces dejamos olvidados a un lado, aquel que nos acordamos de él a primeras horas del día y a últimas horas del día también. Y cuando le prestamos un poquito de atención, quizá el Espíritu Santo te recuerda todas esas malas acciones, esos malos pensamientos que has tenido cuando recibiste a lo mejor malas noticias. ¿Cómo recibiste y cómo actuaste frente a ellas? Y sobre todo te dirá, ¿en ese momento sentiste mi presencia que estaba contigo? ¿En ese momento consultaste cómo debías comportarte? ¿En ese momento me tuviste presente o no? Te dice el Señor. Y ahí te vas a caer avergonzado y vas a tener que reconocer, pues, no, Señor. Aquí actué como yo actúo, como mi carne actúa, como mi sentido de la justicia actúa, pero no como tú actuarías. Y ahora entiendo cómo debería haber actuado, cómo debería haber sentido, cómo debería haber pensado. Pero si tú y yo conseguimos, como dice el salmista, tener presente siempre al Señor, usted y yo vamos a ganar mucho. ¿Sí o no? Usted y yo vamos a ganar mucho. Y no vamos a estar firmes solamente cuando oremos, una vez por la noche, otra vez por la mañana, sino que durante todo el día usted está siempre conectado al Señor. ¿Y cómo se puede estar conectado al Señor? Tienes que estar orando todo el rato ahí, Señor, esto, lo otro, pum, pam. No, no hay que orar. ¿Tú sabes lo que significa tener presente a alguien? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. No los que estamos casados, sino los que estamos enamorados. Esto no es un ejemplo de los que están casados. Esto es un ejemplo para los que están enamorados, que deberían ser todos los casados. Esto me lo recrimina mucho mi mujer. Porque cuando nos separamos por un tiempo prudencial, todo un día, por ejemplo, porque salgo a trabajar, me voy con mi padre a la finca a ayudarle, ella, cuando llego a casa, siempre me pregunta lo mismo. ¿Me has extrañado? ¿Sí o no? Pero no solamente me pregunta si me ha extrañado, sino que me hace una pregunta aún más intencional y más profunda, que claro, me pone en un compromiso. Me dice, ¿y me has pensado? Anda. Y yo, claro, cariño, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Ahí mientras ponemos vicas y estamos ahí sudados y cansados y con las radiales ahí echando chispas, por supuesto, estoy continuamente pensando en ti. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estás pensando en mí. Porque creo que solamente el Señor también
en la verdadera comunión que usted y yo podemos tener con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Se basa, yo creo que en eso. Si me extrañas, vas a pensar en mí. Si piensas en mí de forma continua, me harás presente en tu vida. Y si me haces presente en tu vida, cuando vengan las malas noticias, vas a tener mi apoyo y mi sostén. Y por ahí van las cosas. No son demasiados esfuerzos espirituales, religiosos, litúrgicos, de ponte de rodillas 3 veces al día, invoca el nombre del Señor durante 1 hora entera y la presencia y la unción del Santo va a estar sobre ti. No es todo esto. Es en la sencillez de tu corazón, es en la decisión de tu amor hacia Dios que tú puedas decir y sentirte enamorado de Él. Y decir, Señor, te extraño tanto siempre, que continuamente, de una forma u otra, es difícil que pasen 5 minutos sin que yo no piense en ti. Porque ese es el corazón de un enamorado. ¿Sí o no? ¿O usted se acuerda? ¿O usted se acuerda cuando estaba enamorado? Que no podía pensar en otra cosa que no fuera su damisela. Oh, mi damisela, hermosa, bella, paloma mía, hermosa mía. Aún no te tengo, pero cómo te disfruto. Es increíble, ¿no? La sensación del enamoramiento. Es lo mejor, ¿verdad que sí? Es la mejor sensación que podemos tener como humanos, porque Dios nos ha diseñado precisamente para ser hombres y mujeres que se derramen en amor. Por eso dice la palabra de Dios en el primer texto principal que hemos leído, y todo háganlo con amor. Qué bonito que es el Señor. Mantente ahí, enamorado de Jesús. Eso es lo que te va a dar el verdadero anclaje de la firmeza espiritual en tu vida. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos ¿en qué? En libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Quiero pasar al siguiente punto, donde hablamos de estar firmes en la misión, firmes en la misión. Los apóstoles enfrentaron una feroz persecución por predicar el Evangelio. A pesar de las amenazas y del sufrimiento que tuvieron que padecer, se mantuvieron firmes en la misión de proclamar a Jesucristo como Salvador y Señor y hacer discípulos. Y esto es una enseñanza, una referencia súper buena para nosotros. ¿Por qué? Y creo que el primer punto es el más necesario y el más fundamental para nuestra firmeza espiritual, la comunión con la presencia del Padre, para que después podamos ser firmes en la misión, ¿sí? Porque si no estamos fundamentados, anclados en lo que es nuestra relación y comunión con el Padre, ¿cómo vamos a abarcar la gran comisión, la gran misión que Dios nos da como iglesia, de ser luz en este mundo? Lo pasaron muy mal en la iglesia primitiva, como ustedes saben. A día de hoy, si no lo pasamos tan mal, no es porque vivamos en mejores tiempos. No sé si me entiende. Es porque la iglesia no se activa como se activó la iglesia primitiva. Yo creo que es porque la iglesia no alumbra como alumbraba en su momento la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué? No nos exponemos tanto a las amenazas ni a las persecuciones. ¿Sí o no? ¿Lo creo o no? Entonces la pregunta sería, ¿qué vamos a seguir disimulando quiénes somos? Iglesia, ¿vamos a seguir disimulando quiénes somos? ¿Mantendremos nuestra firmeza espiritual y nuestra conexión con el Padre? Eso sí, claro que no, eso no, nadie nos lo quita. ¿Pero omitiremos nuestra misión como iglesia?
El sentido de que usted y yo seamos iglesia es que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Y la única misión que Dios nos ha dado no es congregarnos aquí todos los domingos o los jueves, alabarle y glorificarle y pasar la ofrenda y escuchar la palabra. No. La única misión que Dios nos ha dado es: de gracia habéis recibido, vosotros dad de gracia a la gente. Predicar la palabra que os dio vida a vosotros una vez. Un día en vuestra vida, un día glorioso, el día de la salvación de vuestra alma. Pero así como habéis recibido esta dicha y podéis disfrutar una vida nueva en Cristo, vosotros tenéis la única misión de proclamar esta buena noticia a la gente que aún no la conoce. ¿Amén? Pero ¿cómo iremos? Me pregunto yo, ¿no? ¿Cómo iremos si realmente no estamos listos o preparados? Hablando de nuestra firmeza espiritual. ¿Cómo cumpliremos nuestra misión? La pregunta es: ¿por qué no estamos cumpliendo bien nuestra misión? Pues yo soy muy autocrítico, estoy hablando por mí mismo, no sé usted, pero ¿por qué no estoy cumpliendo la misión como la debería cumplir? Porque quizá el primer punto no está como debería estar. Porque si no estoy anclado a la verdad, al fundamento, yo me expongo, cuando voy a la misión, yo me expongo a la persecución, a las amenazas, a tener muchos más problemas. Hoy sabemos, hoy en día, que hay leyes que se han levantado que son totalmente en contraposición a lo que Dios designó y estableció. Ahora ya a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Que usted hable de ciertas enseñanzas de la palabra de Dios de forma pública o en juzgados o a la policía, te buscas un problema, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, como somos un poquito, vamos a decirlo así, para que no suene tan mal, ¿vale? Cobardicas, como somos un poquito cobardicas, pues no levantamos la liebre. No le levantamos la liebre porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que nos cojan y nos metan presos un día en el calabozo y tengamos que explicarles lo que nosotros somos o esto, lo otro? Y nos acobardamos. ¿Y qué dice el primer texto que hemos leído? Sean valientes. Sean esforzados. Yo entiendo que haya ministerios incluso que, hablando de ciertos temas, quieran proteger un poquito cierta intimidad personal o lo que fuera, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, desde aquí decimos, bueno, esto que no salga, esto lo omites, esto no lo publicamos, para no buscarnos problemas. ¿Qué quieres que te diga, hermano? Yo no juzgo a nadie, ¿eh? Yo simplemente hago una reflexión ahora y me confronto a mí mismo. Yo a mí mismo me confronto ahora y digo, y si nosotros no nos metemos en problemas, ¿quién se va a meter en problemas para solucionar la vida de la gente de este mundo? ¿Quién se va a exponer? Cristo se expuso por nosotros y murió por nosotros. ¿Y la iglesia qué sentimiento tiene? ¿Tiene el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús? ¿O estamos, no, nosotros no, hombre, hay que ser sabios, inteligentes, no nos vamos a meter en líos por meternos? Yo no digo que provoquemos cosas, pero lo que sí que digo es que no nos escondamos de cosas. Y si hay consecuencias negativas por las cosas que podamos proclamar en algún momento, como por ejemplo la exposición de esta palabra, si algo lo detecta alguna autoridad y si algo quiere hacer esa autoridad en contra de mí, pues que vengan y hagan lo que quieran. Pero no quiero caer en la cobardía. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿O me dejan solo? No tengan miedo por lo que la gente pueda decirle, acusarle, cuando usted predica la verdad, la buena noticia de salvación. Esto es sanidad para las naciones. Aunque el mundo está confundido y todo lo tiene tergiversado, todo lo tiene cambiado. Y aunque las propias leyes te puedan perjudicar en algún momento dado de tu vida, como le pasó a Pablo, o Pablo no fue preso, o Pablo no naufragó, o Pablo no lo lapidaron y lo dieron por muerto. ¡Ay, hermano! Es que poco estamos haciendo, ¿no? Tendríamos que llegar a la conclusión de poco nos estamos exponiendo, poco o nada.
Espíritu de valentía, espíritu de esfuerzo quiere el Señor que tengas, que desarrolles un carácter, como el carácter de muchos profetas que hubieron en el Antiguo Testamento, como los propios discípulos que no se avergonzaban, como decía Pablo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque no podemos dejar ni de decir ni todo lo que hemos oído, todo lo que hemos visto, porque no podemos callarnos. Ahí vas a demostrar también que estás firme en la fe del Hijo de Dios. Cuando no te preocupe ni tu propia vida, ni tu propia integridad, sino que lo pongas todo en las manos del Señor. El apóstol Pablo fue un ejemplo extraordinario. Pablo, hablando a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, verso 12, dice: por eso estoy aquí. ¿Dónde? En prisión, precisamente. Por la misión, estoy aquí en prisión. No me avergüenzo de ello, no. Porque yo sé que en quién he puesto mi confianza, yo sé en quién he creído. Y esa convicción tiene que venir a nuestro corazón a través de la relación íntima que tú tienes con el Señor. Eso te va a proyectar a que cumplas con éxito la misión de un hijo de Dios. Y estoy seguro, dice, de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. No está hablando de integridad física, no está hablando de libertad física, no está hablando de sanidad física, está hablando de salvación del alma. Tú vas a guardar mi alma, me vas a hacer que persevere, porque yo he puesto mi confianza en ti y tú me das la plena seguridad de que tú me vas a sostener hasta que tú regreses. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué más? Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, porque cuando llegue el día malo, y llega, ¿verdad que llega el día malo? Dile al hermano que tienes al lado: los días malos llegan. Los días malos llegan. Y llegan más de continuo de lo que nos gustaría muchas veces. Pero cuando llegue el día malo, ponte la armadura de Dios para que puedas resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. Dios quiere establecerte como un hombre y una mujer firme en el espíritu. Mateo 24:13 dice: pero el que se mantiene firme hasta el fin será ¿qué? Salvo. Las mejores recompensas y el mayor motivo para mantenernos firmes es la salvación de nuestras propias almas. Si en algo tenemos que estar en estado de alerta, no es tanto por nuestra integridad física o la integridad de nuestros bienes inmuebles que tanto nos esforzamos, trabajamos durante toda la vida para poseer casas artesonadas, coches bonitos y todo esto que nos preocupa tanto. Fíjese cómo son las cosas y el desconocimiento también que hubo también en el desastre de la Dana. Y hubo una información que un periodista dio por falta de información, por la gente no saber, no conocer cómo van estas cosas quizás. Si la gente, decía esta mujer, si la gente supiese, hubiera sabido que el meterse en una situación así, en un estado de alerta de inundaciones, meterse en un coche es como meterse en tu propio ataúd. Si la gente hubiera tenido simplemente esta información, muchos hubieran salvado sus vidas. Pero ¿qué es lo que hay? O sea, aparte de la falta de información y todo esto, ¿no? ¿Qué hay en el corazón de un hombre o una mujer cuando ve que se acerca, se avecina un desastre? Él quiere proteger sus bienes, ¿verdad que sí? El coche, que no se me vaya, que no se me inunde. Vamos a sacarlo del parking. Vamos a proteger nuestras casas. La gente de Estados Unidos cuando vienen tornados, vamos a anclarlo bien todo. Lo más importante es tu vida. Espiritualmente, lo más importante es tu espíritu.
eso la Iglesia tiene que entenderlo. Eso usted y yo tenemos que meditarlo mucho. Más que nunca, después de lo sucedido en Valencia, más que nunca debemos considerar nuestra vida como efímera y pasajera. ¿Sí o no? Hoy estamos y mañana a lo mejor no. Este mundo, como dice la palabra, ¿no? Al final la propia creación está gimiendo, ¿no? Por la manifestación, ¿no? Ya de que Dios establezca su reino, porque la propia maldad, la propia corrupción, el propio pecado que aumenta cada vez más, la propia creación, la naturaleza, ya no soporta esto. Y por eso el mismo hombre, autodestruyendo su propio planeta, genera cambios climáticos que generan todas estas perturbaciones, que si terremotos, tsunamis, danas, todos los desastres naturales. Y muchos miran al cielo: Dios, ¿por qué permites esto? Eres tú el dedo que está ejecutando todo esto. Esta es la consecuencia de toda nuestra propia autodestrucción, por nuestra vanidad, por nuestros egoísmos, por el lucrarnos, extorsionar al pobre y engrandecer aún más la riqueza de los ricos. La maldad y la corrupción del hombre está subiendo cada vez más. Y eso explosiona nuestro propio planeta. Y después le echamos la culpa al Señor. ¿Cómo somos? Qué ignorantes somos algunos, qué poco entendidos. Qué poca falta de sensibilidad a la hora de buscar los verdaderos responsables de las consecuencias nefastas que estamos viviendo. El diablo está haciendo una obra tremenda, tremenda. El diablo está engañando a muchas personas, a la sociedad en general. Pero que la Iglesia no se deje engañar, por favor. Que la Iglesia no se deje engañar de las mentiras del diablo. Y sepamos ver y discernir los tiempos que estamos viviendo. La palabra del Señor nos enseña que seamos entendidos y sabios en los tiempos que estamos viviendo. Y que sepamos ordenar todas las cosas como son. Lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios, lo que viene del hombre, lo que no viene del hombre, las consecuencias de hacer lo malo, por dónde viene, por dónde no. Seamos entendidos en todo esto. Tercer punto en esta mañana, qué importante que usted y yo desarrollemos un carácter de convicción, he puesto. El Señor me hablaba mucho también en esta semana y el día miércoles en la clase con el pastor nos hablaba también de desarrollar un carácter de convicción. Un carácter de convicción es, pues eso, lo que Pablo expresaba, ¿no? Lo que hemos leído antes. Yo sé en quién he creído. Y si tú y yo sabemos en quién hemos creído, ya sabemos dónde estamos establecidos. Ya sabemos quiénes somos. Nos habla de que nos define una identidad, ¿sí? ¿Usted es hijo de Dios o no? Pues actúe como tal. Y sea determinante en sus decisiones. No vacile, no dude, como hemos estado explicando. No sea oscilante, no sea inestable. ¿Usted está convencido de que Jesús es su Salvador? ¿Usted está convencido que Jesús es la roca en la cual usted se afirma en esta vida que tanto y tanto necesitamos de Él? ¿Usted está convencido de que es aquel que va a preservar su vida y le va a dar salvación para toda la eternidad? Si usted sabe y entiende todas estas cosas, usted tiene que recibir ¿qué? Un espíritu de convencimiento, ¿sí o no? Convicción, fe en acción es convicción, es convencerte, estoy convencido. ¿Y eso qué hace? Eso genera que en tu carácter haya una modificación de carácter. Haya una modificación de forma de ser, de personalidad. Porque la inseguridad de todos nosotros se va. Los miedos, los temores, el vacile en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, ¿qué pasará? La sensación de inestabilidad, todo eso desaparece cuando el carácter de convicción viene a tu vida porque estás seguro de que Él está contigo. Amén.
Pero evidentemente somos frágiles, claro que sí. Yo no sé qué hora es porque el reloj mío está mal. ¿Son las 12? Vale. Lamentablemente, somos hombres, somos mujeres, débiles en nuestra naturaleza, que tenemos mucho que aprender y mucho que entregar al Señor para que Él tome gobierno y dominio sobre nuestras vidas y seamos más espirituales gracias al dominio de su Espíritu y dejar a un lado toda esa carnalidad que nos lleva simplemente a ser gente, hombres y mujeres miserables, así de claro. Somos míseros sin Dios, sin Él nada somos, nada podemos hacer. Y quiero coger dos ejemplos rápidamente de dos personas que tuvieron un carácter de convicción, claro que sí, pero que tuvieron también sus momentos de debilidad. Y fueron débiles en la fe. Y esa firmeza que aparentaron en un momento, de repente, ¡pua!, por circunstancias que se vinieron abajo. Uno de ellos fue Elías, ¿se acuerdan, no? Elías, el gran profeta, venía de esa victoria extraordinaria de confrontar a los profetas del dios Baal y de decirle, bueno, si vuestro Dios es Dios y es real, pues hagamos una demostración, que el Dios verdadero venga y caiga con fuego sobre estos altares que vamos a construir. Y Elías venía de esa experiencia gloriosa, donde los profetas de Baal estaban haciendo ahí el ridículo, intentando invocar a un Dios, que no era nada, y no ocurrió nada. Ahora, en el momento que Elías oró, aún a pesar de que él llenó todo el altar de un montón de cántaros de agua, dice que la gloria de Dios cayó en forma de fuego y lamió hasta el agua y encendió el altar y todo el mundo quedó increíble, fascinante, impresionante. Y viene la convicción y el carácter que tenía, porque hay que tener una convicción muy grande, ¿verdad?, para hacer lo que hizo Elías en ese momento, ¿sí o no? Y gracias a la convicción de Elías pasó lo que pasó y convenció a todo el pueblo de Israel. O sea, esto es un efecto dominó brutal también. Pero ¿cómo son las cosas? Si yo me paraba a pensar que después, justamente después de vivir esta experiencia y de matar a todos los profetas diabólicos del dios Baal, se levanta una mujer que es la mujer del rey, la reina Jezabel, y lanza una amenaza. Te voy a matar, Elías. Mañana te voy a matar. ¿Qué le pasó a ese gran profeta? ¿Qué le pasó a ese que decía, os vais a enterar de quién es Dios? Se enfrentó a todo el pueblo de Israel. Se enfrentó a grandes profetas de Baal. Los derrotó y los convenció a todos. Y ahora viene una sola persona, levanta una amenaza en contra de tu vida y dice la palabra de Dios que vino sobre él el temor. Vino el miedo. Y todo ese carácter de convicción lo perdió en un instante, en un momento. Somos vulnerables, iglesia. Ninguno de nosotros estamos exentos de vivir circunstancias que nos lleven de estar aquí muy arriba, afianzados en el Señor y arraigados al Señor, a de repente sucede algo y nos sesgan. Somos muy frágiles, somos muy vulnerables. Ahora Dios tiene mucho cuidado de nosotros y Dios sabe cómo reencontrar su persona en momentos puntuales para que podamos volver a Él. Él tiene el control de todas las cosas. Pero sobre todo el concepto que quiero que saquemos de esta enseñanza en este punto es mi vulnerabilidad es real, mi debilidad es real, mi flaqueza es real. Y esto no me hace ser menos. No, el conocimiento de esto me hace estar prevenido, estado de alerta, ¿sí o no?
Para todos aquellos hermanos ahora que se sienten firmes se lo hace. Estaba alerta porque tú no eres mejor que Elías, ¿verdad que no? Yo al menos no soy mejor que Elías. Yo por el momento no he hecho descender fuego del cielo. Entonces yo creo que Elías me gana. Seamos sabios, seamos entendidos, aprendamos lecciones en esta mañana. Y no creas que esa debilidad humana, que esa vulnerabilidad que tienes en tu propia esencia es mala. No, es buena si la entiendes y la reconoces y la pones en disposición del Señor para que sea el Señor el que te haga fuerte. Porque ¿qué decía, por ejemplo, el apóstol Pablo? Él decía cosas como, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me va a sostener. Tu gracia es suficiente sobre mí. Y tú te perfeccionas en mis debilidades. Amén. ¿Qué le pasó, por ejemplo, al profeta Jeremías? El profeta Jeremías también vivió circunstancias que lo hicieron desestabilizarse. Él en su trayectoria ministerial, siendo un profeta que amargaba al pueblo de Israel, todo hay que decirlo, sí, porque todo eran malas noticias. ¿Pero por qué? Porque se venía una dana al pueblo de Israel y lo iba a arrasar. Pero la gente, el pueblo de Israel, no quiso creer, no quiso prestar atención. Repudió el mensaje del profeta dado por Dios y lo ignoró por continuo. Y quiero lanzar una lanza, ¿no? Quiero a favor de Elías, ¿no? De Jeremías. Porque, ¿qué quieres que te diga? Si tú tienes una labor ministerial y tú tienes una función específica de hacer algo y la gente pasa de ti continuamente durante semanas, meses y años, sentimiento de frustración puede venir, ¿no? Al corazón de uno. Incluso el sentimiento de fracaso también puede venir, ¿verdad? Al corazón de uno y decir, pero Señor, si llevo años advirtiéndoles de que van a ser invadidos si no cambian su parecer, su corazón y su actitud y su forma de vida. Y van a ir al destierro y les vas a quitar la tierra prometida. Es que se lo llevo diciendo durante años y ellos no entran en razón. Se generó tal duda y tal inestabilidad en un momento dado en la vida de Jeremías que él pronunció palabras como: serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Padre, ¿realmente eres tú? ¿Realmente es el mensaje? ¿O son mis pensamientos? ¿Son mis ideas? ¿Estoy alucinando? ¿Estoy flipando? Es que aquí nada pasa. Aquí nada sucede. ¡Wow! Vivió momentos, no hay que juzgarle a Jeremías, ¿eh? No hay que criticarle para nada, yo al menos no lo hago. Pero cuando tú estás trabajando, advirtiendo y queriendo que la gente escuche la palabra de Dios y se convierta al Señor realmente y puedan entender toda la verdad del diseño del Padre y todo el deseo que tenía el Padre de reconciliarse con su pueblo Israel y ver que de continuo todo era rechazo, todo era bomba, malo, no te queremos. Incluso él sufrió por su propia integridad también. No es nada fácil mantenerse firme ahí. Esto para los ministerios que llevan años trabajando para el Señor. Y muchas veces parece ser de que no encontramos fruto, ¿no? O no encontramos buenos resultados a las labores que estamos haciendo. Yo simplemente te digo que seas fiel en lo poco al Señor. El Señor sabe. El Señor es el que da el fruto también. El Señor es el que produce la cosecha. Nosotros somos los que plantamos, los que sembramos, los que trabajamos en su campo.
Y a veces son unos los que hacen esa labor y otros los que cosechan. A lo mejor no estás diseñado para cosechar todo lo que has sembrado, pero eso no es en vano, como un texto que tengo aquí al final que dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo, dice el Señor, que no es en vano. Esfuérzate, sé valiente, sigue constante en tu vida espiritual, en lo que Dios te haya encomendado, porque el Señor dará fruto. A lo mejor tú no lo verás. Jeremías no lo vio, pero Jeremías tuvo su función y Jeremías tuvo su misión y la consiguió. Fíjate cómo son las cosas. Quiero leer un poquito sobre Jeremías. Jeremías, en el dolor de su corazón, decía: nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Entonces el Señor le respondió y le dijo: si regresas a mí, Jeremías, si regresas a mí, Jeremías, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Hay gente que está cansada, hay gente que está agotada, hay gente que está desgastada, ¿sí o no? Por el tiempo, por el trabajo, por las responsabilidades, por el invertir ahí tiempo y esfuerzo y dedicación y no ver fruto y genera una frustración. Hay gente que está en esta condición, cansada, agotada y desgastada. Y por eso el Señor te quiere decir en esta mañana, vuelvo a repetir: si regresas a mí, vuelve a mí, porque volver a Él es el sumergirse en ese río que hemos dicho antes, en el río de su Espíritu, donde vas a encontrar un refrigerio. Porque tú estás cansado, cargado, atribulado, vienes del trabajo todo sudado, acalorado, y te quitan la ropa y te sumerges en el río de su Espíritu y te refrescas. Estás sediento y ese mismo manantial de vida brota ahí una fuente de agua viva, que abres la boca y empiezas a satisfacer toda tu sed. Esa es la presencia de Dios que va a cubrir cada una de nuestras necesidades. Estés haciendo lo que estés haciendo, estés viviendo como estés viviendo, estés dándote al Señor en su obra como lo estés haciendo. Yo sé que todos nos cansamos, nos cargamos y nos desgastamos. Pero como hemos dicho antes, venid a mí, dice el Señor Jesús, y yo os haré descansar. En mí hallaréis el descanso que necesitéis para encontrar la verdadera paz. Y vuestra mente no se turbe más de por qué las cosas son de una manera o son de otra. El Señor tiene el control y el dominio de todas las cosas que están sucediendo. Tú y yo solamente somos instrumentos en las manos de Dios que tienen que ser usados para la bendición de su proyecto. Siéntete orgulloso, contento, siéntete privilegiado de poder hacer, aunque sea una función pequeña, para la gloria de Dios, para la obra del reino de Dios aquí en la tierra, para los ministerios que se están desarrollando en este lugar, para el servicio que Dios te ha dado, aunque sea simplemente atender a unas personas, a tus vecinos, a tener visitas con ellos y tomar un café juntos y el poder atender, estar con la gente necesitada. Hay tantas cosas, iglesia, que podemos hacer si nuestro corazón está conectado al corazón del Señor. Si regresamos a Él, Él nos restaurará y nos preparará
para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos están alerta? ¿Cuántos quieren estar continuamente, siempre en estado alerta? Porque mi vida espiritual es necesario que siempre haya una firmeza en el Señor. Y no podré encontrar la firmeza en el Señor por mí mismo. Acuérdese del ejemplo de la barandilla. La barandilla aparenta estar sólida y firme, pero si no está anclada a la roca inconmovible de los siglos, nada somos y nada podemos hacer. Ninguna función buena podemos generar. Ninguna ayuda buena podremos dar. No es en vano, amigo, hermano, iglesia. No es en vano todo lo que tú estás haciendo para el Señor. El Señor va a dar fruto de todo ello. Pero no pienses tú en los resultados, no pienses en los frutos. Piensa que simplemente estás siendo un siervo en las manos del Señor y esa tiene que ser tu dicha. ¿Amén? Siente simplemente la bendición de estar arraigado al Señor y esa va a ser tu dicha.